El hecho de que se hagan las cosas de una misma manera desde hace mucho tiempo no quiere decir que se tengan que hacer así por siempre, por los siglos de los siglos, o sobre todo que no exista una mejor manera de hacer las cosas. Esto lo aprendí hace más de 20 años, cuando trabajaba yo en la entonces Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla. Aquí aprendí en alguna de esas reuniones que se te quedan muy grabadas porque yo era muy joven y había los titulares de diversas áreas administrativas importantes resolviendo temas del Estado y yo aprendía, yo captaba como una esponja todo lo que iba sucediendo en ellas. Aprendí cosas como yo no vengo a ser amigos, vengo a trabajar, yo vengo a desquitar mi sueldo. De que lloren en tu casa a que lloren en la mía, prefiero que lloren en la tuya. El que puede lo más, puede lo menos. Y muchas otras que marcaron definitivamente la manera en que yo veía el mundo hasta ese entonces. Aprendí en el sector público que había grandes oportunidades de romper paradigmas, entendidos estos, sin lugar a dudas, como el esquema mental o idea que has decidido conservar conformando un arquetipo a través del cual representas o defines al mundo. Dicho en otras palabras, para mí, romper paradigmas es modificar la forma en la que pensamos y hacemos las cosas sin tenerle miedo al cambio, con la posibilidad siempre de alcanzar un mayor éxito. Es definitivamente cambiar por completo la forma en la que se piensa o se actúa para llevar a cabo una conducta nueva que pueda conllevar una evolución o mejores resultados que las ideas o prácticas anteriores. ¿Cómo influyeron estas cosas en mi vida? Quiero decirles que realmente fue un parteaguas, porque tan solo años después yo decidí emprender, decidí crear una empresa y encontrar un nicho precisamente donde pudiéramos romper paradigmas, que es el motivo de lo que quiero platicarles hoy, el cómo se puede llevar a cabo esta situación siempre y cuando estemos echados para adelante. Tengo un viejo dicho que dice que atrás ni para agarrar vuelo. Este emprendimiento, lo que quise hacer fue esa sinergia con el sector público de poder cambiar las cosas como siempre se habían hecho y demostrar a todo el país que se podría romper el mercado mexicano con nuevas y mejores prácticas. Para el año de 2003 constituimos Autotráfic. En ese entonces la denominábamos una empresa para soluciones de tráfico. ¿Cuál era su objeto? Siempre fue, y ha sido, y será, salvar vidas. Lo que pretendimos fue instrumentar tecnología y traer buenas prácticas que ya existían en otros países del mundo y poderlas traer a México, de manera tal que también pudiéramos cambiar nuestro país. Autotráfic, al haberse constituido, quería cambiar una vieja práctica que todos conocemos. Esta integración tecnológica permitiría cambiar por completo la forma en la que se controlaba el tránsito en las vialidades de nuestro país. Estas oscuras prácticas, oscuras costumbres que sin generalizar se permitían a manera de corrupción en nuestras calles, intercambiar una dádiva por una infracción era un común denominador, no en todos los casos, pero sí en muchos y sobre todo en todo Latinoamérica. Cambiar ese chip o ese mindset iba a ser muy complicado. Hacer que la tecnología reemplazara por momentos situaciones que iba haciendo la autoridad, también de alguna manera no iba a ser complicado, iba a ser un trabajo muy arduo que incluso iba a pisar callos. Pero bueno, lo logramos. Para el año 2005 habíamos instalado la primera cámara de fotoinfracción en este país. Hubo un funcionario visionario y honesto que creyó en lo que estábamos haciendo, porque al final, instrumentar esta tecnología lo que traería como consecuencia sería salvar vidas, disminuir accidentes, disminuir lesionados, disminuir incapacidades, disminuir también los costos de ocupación de camas de hospitales en nuestro país. Era integrar una tecnología que funcionaba desde hace más de 50 años en 80 países del mundo y que desafortunadamente
no había tenido la oportunidad de representar un verdadero cambio para toda Latinoamérica hasta que lo logramos. Pero bueno, después de ese logro y haber vendido en la capital del país, implicaba una gran pregunta y también una gran motivación. Si ya lo habíamos logrado, tendríamos todo el país a nuestros pies y podríamos lograr venderle cámaras de fotoinfracción a todas las autoridades viales. Nos equivocamos, nos tropezamos. No era cierto. Y había una razón fundamental. Solo la Ciudad de México tenía los recursos humanos, materiales y financieros para lograr un proyecto de esta envergadura. Y había dos sopas. ¿Qué nos correspondía hacer? ¿Cerrar la empresa? ¿Renunciar? ¿Dedicarnos a otra cosa? ¿O volverlo a intentar? En menos de un año habíamos logrado darle la vuelta al objetivo y ofrecer, en vez de una venta a los gobiernos, una prestación de servicios, donde los gobiernos no tuvieran que utilizar los recursos de su propio presupuesto para destinarlo a la compra de una integración tecnológica de esta magnitud. Esto quiere decir que los estados ya no tenían que tomar del dinero de educación o de salud para poner cámaras, o que los ayuntamientos tendrían que destinar el dinero del bacheo, del alcantarillado o del alumbrado público para poder poner un sistema de fotoinfracción. Significaba que los proyectos ya podrían ser autofinanciables y que, a más de pagarse con impuestos o derechos de todos los contribuyentes, se pagarían con recursos únicamente provenientes de infractores. Esto fue un parteaguas. Esto demuestra cómo si era válido volver a romper el paradigma, cómo poderle dar la vuelta al asunto hasta lograr nuestro objetivo. De esa manera, comenzamos a cambiar constantemente, de una venta a una prestación de servicios, a empezar a ser resilientes con el concepto de movilidad. Este concepto que ya todos tenemos en nuestra mente, que ha ido cambiando de direcciones de tránsito, direcciones de vialidad, secretarías de transporte, secretarías de comunicaciones, hoy se vuelve toda una realidad. Se llama el derecho a la movilidad. Y este derecho a la movilidad significa dejar de hacer ciudades para los coches y devolvérselas a quien originalmente le corresponde, que son las personas. Dejar de priorizar a los vehículos para entender que en la pirámide de la movilidad se encuentran por encima de todos los actores más vulnerables: el peatón, el ciclista y el usuario del transporte público. Es por ello que a partir de ese entonces empezamos con campañas de comunicación duras, con datos duros, con displays de velocidad, con señalética de la velocidad permitida, con la modificación de nuestras vías, todo con la finalidad de hacer proyectos integrales de movilidad, que es en el punto tercero en el que ya iba la empresa. Logramos publicar la obra denominada Movilidad 3.0, una política pública para ciudades seguras, inteligentes y sustentables. La presentamos en la Feria Internacional del Libro por lo novedoso que significaba este concepto al hablar de movilidad, a tal grado que lo digo con mucho gusto, como ustedes lo saben, desde hace ya más de un año, se encuentra como un derecho de nuestras garantías individuales consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y hace apenas un mes fue publicada la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial de México. Esto es un gran logro, es un gran cambio para todos los actores de la movilidad. México se encuentra además ya sumado al segundo decenio de acciones por la seguridad vial. Esto quiere decir que tenemos como meta, a partir de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, el compromiso, todos, de reducir en un 50% las muertes y lesiones por accidentes viales. No olvidemos que México es el segundo país de Latinoamérica y el séptimo en el mundo con más decesos por esta causa. Hoy, todos nuestros proyectos que hemos instrumentado en México y ya también de manera internacional han logrado disminuir estos incidentes. No somos la panacea, pero resultamos en ese momento y hasta el día de hoy una verdadera solución al gran problema que nos enfrenta los muertos y lesionados por siniestros viales. ¿Por qué era necesario hacerlo? Sin lugar a dudas. Era necesario hacerlo porque teníamos que aprender de lo que había sucedido en otras partes del mundo para lograr llegar
y llevar a un buen puerto este primer emprendimiento. ¿Por qué es importante que se los mencione de esta manera? ¿O por qué atiende al título de la plática? Romper paradigmas para lograr entre el sector público y el privado una mejor sinergia a través del emprendimiento. Hoy yo tengo que dejarles un aprendizaje, un llamado a la acción. La verdad es que voy a hacer ambos. Primero quiero hablarles rápidamente de un aprendizaje. Fue tal el impacto que ha tenido esto en mí que decidí volver a intentarlo. Decidí llevar nuevamente esta práctica, pero ahora en otro rubro completamente distinto. Lo que intentábamos sería ver si era casual o podría hacerse de manera recurrente. Al haber sido nominado por Endeavor como un emprendedor de carácter internacional ya en Lima en 2017, nos tocaba tener charlas con diversos actores, como mentores, como asesores, como startups, y en una de ellas, a mi socio le tocó ir a mentorear un par de jóvenes brillantes, veracruzanos, que tenían una idea loca de ponerle un filtro al escape de los autobuses para que no sacaran esa famosa bocanada negra cuando arrancan o cambian de velocidad. Fue entonces cuando regresó, platicamos y le di un codazo y le dije, ¿estás pensando lo mismo que yo? Movilidad 3.0, movilidad sustentable. Y entonces decidimos proponerles la creación de una empresa en la que ellos pusieran este talento y estas ideas innovadoras que tenían y nosotros los casi 15 años en ese entonces que teníamos de cómo hacer empresa. Así nació Biomitech y su proyecto BioUrban. Había que pensarlo en grande. No había que pensar en un filtro para el escape de los automóviles. Habíamos que darnos a la tarea de crear el primer sistema de bioremediación de gases contaminantes y material particulado en el mundo. Los primeros, los mexicanos. Así fue como nació. Dice Endeavor y a través de su presidenta Linda Rottenberg que si no te llaman loco es porque no estás pensando lo suficientemente en grande. Hoy, BioUrban es capaz de captar el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el óxido de nitrógeno y las tan dañinas partículas PM2.5 y PM10, que incluso el doctor Ben Barrett en el King's College en Londres ha determinado que son tan diminutas que se cuelan por los alvéolos en todo el torrente sanguíneo y son parte de esa estadística de los más de 7 millones de personas que se mueren por factores asociados a la contaminación ambiental. El caso es que volvimos a crear una gran empresa, premiada incluso nacional e internacionalmente. Puedo decirles que desde el Heineken Green Challenge acá en México hasta el LATAM Edge Awards en Londres o el premio a la innovación tecnológica en la Expo Contamination Series en Birmingham 2018. Pero me topé otra vez con pared. Resulta que los gobiernos no es, y lo voy a decir en voz alta, no es su máxima prioridad combatir el cambio climático. Y entonces no existe presupuesto que alcance para poder comprar tecnología que es mexicana, es innovadora, está premiada, pero mejor pongo sensores. Mejor pongo sensores. Y si la calidad del aire es mala, voy a recomendar que no salgan de sus casas, porque esa es la solución. No, la solución no estaba ahí. La solución la teníamos que dar nosotros. Teníamos que volver un paso hacia atrás, teníamos que pensar out of the box. ¿Cómo hacer que estos proyectos fueran entonces autofinanciables nuevamente para poder instalarse en toda la infraestructura urbana? Sí, este sistema no está diseñado para quien va manejando su automóvil con los vidrios arriba y el aire acondicionado. El sistema está pensado para los más vulnerables. Está pensado para la mamá o el papá que llevan a su hijo a la escuela. El hombre o la mujer que va caminando o en bicicleta al trabajo o cualquier persona, estudiante en general, que se encuentre esperando el autobús en una parada del camión. Entonces lo que hicimos fue tratar de hacer una alianza importante donde la autoridad se pusiera las coronas, cortar el listón. Sistemas que combaten el cambio climático, sistemas que absorben la contaminación y dan un aire más limpio a la ciudadanía. La empresa se monetizaría a través de displays que colocaría como pantallas LEDs dentro del BioUrban y se monetizaría de ahí a través del dinero que pagarían los patrocinadores, quienes a su vez dirían que empatan con tecnologías verdes, dirían que empatan con el cambio al cambio climático y se podrían publicitar en estos sistemas. De esa manera se lograría el objetivo. Ahora sí, hemos firmado ya con una gran empresa de
de mercadeo y publicidad en Latinoamérica y con una gran asociación civil. Y el objeto hoy es instalar más de 200 biourbans en 14 ciudades de Latinoamérica. Voy a terminar esta charla y quiero decirte a ti, a ti, a ti, a todos en general, que se levanten, que lo intenten, que sean resilientes, que entiendan que no hay elevador hacia el éxito, hay que subir por las escaleras, que podemos hacer que las cosas sucedan, porque como lo dice el título, se pueden romper paradigmas, simplemente hay que atreverse. Muchas gracias.